Bienvenidos a este video. En esta oportunidad, el doctor Antonio Nieves y mi persona Isis Only estaremos conversando un poco sobre los efectos de la cláusula penal. Somos estudiantes de la Universidad Santa María, Núcleo Amazonas, Facultad de Derecho. En cuanto al derecho de opinión del acreedor, encontramos en su consagración legal que la cláusula penal se establece en favor del acreedor. De ahí el derecho del acreedor de optar entre exigir el cumplimiento de la obligación principal o también de optar entre exigir la pena que se encuentra estipulada. El Código Civil consagra en este principio en los siguientes términos. El acreedor puede pedir al deudor que esté constituido en mora la ejecución de la obligación principal en lugar de la pena estipulada. Esto se encuentra establecido en el artículo 1259 de nuestro Código Civil. El acreedor puede, pues, en este caso de incumplimiento demandar, sea el incumplimiento de la obligación principal o también sea el pago de la pena. Por otra parte, el acreedor, si así lo desea, puede pedir la resolución de dicho contrato. En este caso, encontramos el carácter irrevocable. Ahora bien, en cuanto al carácter irrevocable, el derecho de opción surge para el acreedor una vez que se produce el incumplimiento imputable de la prestación principal y el deudor ha incurrido en mora. No se requiere que dicha prestación no sea susceptible de ser cumplida en el territorio de la realidad, aun cuando la ejecución de lo debido sea aún posible. El acreedor puede optar por exigir el cumplimiento de la prestación principal o de la pena. Según algunos autores, la opción es irrevocable desde que la elección ha sido debidamente notificada al deudor. Desde ese momento, el que ha optado por el cumplimiento de la obligación pierde su derecho a exigir el cumplimiento de la pena o viceversa. Según otros autores, la opción es irrevocable solo cuando el acreedor ha elegido la pena. A partir de ese momento, ya no puede pretender el cumplimiento de la obligación principal, pero si ha demandado y el deudor no cumple, conserva el derecho de exigir la pena. Por último, un sector de la doctrina considera que solo cuando el deudor cumple la prestación elegida se extingue el derecho del acreedor de reclamar la prestación no elegida. En fin, una vez cumplida la prestación principal o pagada la pena, el acreedor no puede ya reclamar la prestación no elegida. Bien, en este caso también encontramos el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación principal por parte del deudor. En este caso, la procedencia, la adjudicación de una cláusula penal no impide que el acreedor exija o pueda exigir el pago de su crédito. El acreedor en este caso no está obligado a conformarse con la pena cuando el cumplimiento en especie aún pueda ser posible. Esto es que el acreedor conserva, a pesar de la estipulación de la cláusula penal, el mismo derecho a exigir el cumplimiento de la obligación principal, que tendría en ausencia de la cláusula penal. Y es que esta cumple las funciones de asegurar el cumplimiento de aquella. Siendo esto así, el acreedor puede renunciar a este refuerzo del crédito establecido en su propio beneficio y en lugar de pedir al deudor moroso que esté constituido en mora la pena estipulada, puede exigir de él la ejecución de la obligación principal. El deudor no tiene el derecho a liberarse pagando la cláusula penal, sino que él puede liberarse pagando la cláusula penal y también pagando la obligación principal. En este caso, también encontramos la prohibición de acumular el cumplimiento de la obligación principal
y la pena estipulada. Ahora bien, en cuanto a esta prohibición de acumular el cumplimiento de la obligación principal y la pena, el acreedor tiene pues el derecho de optar entre el cumplimiento de la obligación principal o la pena, pero no puede al mismo tiempo acumular una cosa y la otra. En torno a ello, establece el artículo 1258 del Código Civil venezolano lo siguiente: el acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena si no lo hubiera estipulado por el simple retardo. En cuanto a su fundamento, la regla de la no acumulación se explica porque, siendo la cláusula penal una liquidación convencional y anticipada de los daños y perjuicios, el deudor no puede al mismo tiempo ser obligado a cumplir la obligación principal y pagar los daños y perjuicios. Dicha acumulación supondría un enriquecimiento sin causa, pues el acreedor recibiría dos veces la misma prestación, tanto en especie como por equivalente. En cuanto a la defensa del demandado, cabe señalar que si bien el acreedor no puede acumular a su pretensión el cumplimiento de la obligación principal y la pena, pero si lo hiciere, el demandado podría oponer la cuestión previa del defecto de forma de la demanda establecida en el ordinal 6 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por haberse hecho la acumulación prohibida o inepta acumulación establecida en el artículo 78 de la normativa adjetiva civil. En tercer lugar, tenemos el derecho a exigir el cumplimiento de la pena. Una vez que se produce el incumplimiento imputable de la prestación principal y el deudor se encuentra en mora, el acreedor puede optar por exigir el cumplimiento de la pena. Desde luego, si la cláusula penal se encuentra sometida a alguna modalidad, como por ejemplo a un término o a una condición, solo será exigible una vez que llegue el término o se cumpla la condición prevista para su exigibilidad. También tenemos el carácter forfetario de la liquidación del daño realizado con la cláusula penal. Esto es, cuando el acreedor opta por exigir la cláusula penal, la misma cumple la función de fijar y liquidar anticipadamente el monto de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, prescindiéndose totalmente del examen de la existencia, consistencia y cuantía de los mismos, así como de la necesidad de demostrar cada uno de estos extremos, con lo cual se facilita la obtención del resarcimiento y se evita toda incertidumbre sobre la entidad de la reparación obtenible. Bueno, también tenemos aquí las excepciones a la prohibición del cúmulo, y es que el principio que impide al acreedor acumular ambas pretensiones no es de carácter absoluto. Esto admite las siguientes excepciones. En principio, el acreedor puede acumular el cumplimiento de la obligación principal y la pena cuando éste o ésta se hubiera estipulado por el simple retardo. Esto se encuentra establecido en nuestro Código Civil en el artículo 1258. La expresión simple retardo empleada en esta disposición equivale a mora en sentido estricto, en sentido técnico jurídico. Se trata de un incumplimiento que deja abierta la posibilidad de ejecución tardía. Por eso se habla de el retardo. Cuando la pena se ha estipulado para el caso de simple retardo,
Aquí procede la acumulación de la pena y la ejecución de la obligación principal. Esto es la razón que radica en que en estos casos la pena constituye pues la compensación de los daños y perjuicios moratorios. Y para cumplir con su finalidad debe acumularse a la ejecución de la obligación principal. Es decir, debe ser pagada sin perjuicio del cumplimiento de esta última. Un ejemplo de ello sería cuando en un contrato de obra se estipula una cláusula penal que consagra no la ejecución definitiva de la obra, sino solo el retardo por parte del constructor en entregar la obra, estipulándose el pago de una cantidad de dinero por cada día de mora, es decir, por cada día de retardo. En tal caso, es lógico y natural que el acreedor pueda exigir, además del cumplimiento de la prestación principal, el pago de la pena o de la cláusula penal que se previó para el caso de simple retardo o demora. Por eso es que se debe distinguir cuando la pena ha sido convenida para el caso de inejecución, que sería la pena compensatoria, o de simple retardo, que en este caso sería la pena moratoria. Cuando se ha estipulado una cláusula penal por el simple retardo en el pago de la obligación principal, el acreedor puede exigir ambas a la vez y el deudor no puede pagar la prestación principal sin antes haber pagado al mismo tiempo la cláusula penal moratoria, dada la indivisibilidad del pago y el carácter accesorio de esta última. Otra excepción también sería que puede proceder la acumulación de la prestación principal y la pena cuando así lo han convenido las partes. En este caso, el principio de la no acumulación no es de orden público, por lo cual las partes tienen el derecho de pactar lo contrario. Esta estipulación puede ser expresa o tácita, pero es indispensable que la voluntad de las partes contratantes se haya manifestado de manera clara e inequívoca, ya que tratándose de una pena compensatoria, la acumulación puede resultar particularmente onerosa para el deudor, que se vería obligado a cumplir con la obligación principal y además a pagar la pena cuyo monto suele ser superior al de la prestación principal. También tenemos la acumulación de pena moratoria y compensatoria. En este caso, para que sea posible el cúmulo de la pena moratoria y compensatoria, el demandante debe invocar hechos no simultáneos. También le sigue la acumulación de pena moratoria e intereses moratorios. Aquí tampoco se puede acumular la cláusula penal con los intereses moratorios. En efecto, la cláusula penal moratoria sustituye a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el retardo en la ejecución de la obligación. A falta de convenio, establece el artículo 1277 del Código Civil venezolano que en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el incumplimiento consisten siempre en el pago del interés legal, salvo las disposiciones especiales de la ley. También tenemos, por otra parte, la acumulación de penas de intereses retributivos. Y es que en este caso no existe obstáculo legal en acumular la pena a los intereses retributivos o también correspectivos o compensatorios, puesto que unos y otros cumplen diferentes o distintas funciones. Los intereses correspectivos, por ejemplo, constituyen la retribución debida
por el disfrute de un capital ajeno en determinadas circunstancias. Los intereses compensatorios, por otro lado, por su parte, son los que debe el comprador que no haya pagado aún el precio de la cosa por el derecho de hacer suyos los frutos que la cosa adquirida produce. Y por tanto, ninguna vinculación tienen unos y otros con los daños y perjuicios. En este caso, perfectamente posible acumular estos rubros con una cláusula penal que, como se dijo anteriormente, tiene por finalidad compensar al acreedor los daños y perjuicios causados por la inejecución o por el retardo de la obligación principal. También tenemos el derecho de pedir la resolución del contrato, y es que la cláusula penal, como se dijo generalmente, se establece en beneficio del acreedor para asegurar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Pero la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación principal, o en este caso de reclamar el cumplimiento de la obligación o la pena, no es la única opción que corresponde al acreedor. El acreedor también tiene a su disposición todas las acciones que le acuerda el derecho común en relación con el crédito, del cual es titular. Por lo cual, si la cláusula penal accede a una obligación principal proveniente de un contrato bilateral, el acreedor no solo podrá reclamar la ejecución del contrato, sino también que puede, en este caso, pedir la resolución del mismo. En ello encontramos también lo que es la pluralidad de deudores o pluralidad de acreedores. En la pluralidad de deudores puede ocurrir que después de producida la inejecución culposa de la obligación garantizada con cláusula penal, el deudor o el acreedor fallezca, dejando así varios herederos. La obligación derivada de la cláusula penal en este caso se transmitiría a los herederos en las mismas condiciones que cualquier otra deuda o crédito del causante, y queda regida por tanto por los principios del derecho común. Por consiguiente, si quien fallece es el deudor y la cuota es divisible, cada uno de sus herederos va a responder por su pago en porción a su respectiva cuota hereditaria. Si por excepción el objeto de la pena es una cosa o un hecho indivisible, cada uno de los herederos del deudor responde la totalidad de la pena. En este caso, encontramos también la pluralidad de deudores, que puede suceder que existan varios deudores y haya incumplimiento de la obligación principal, y se presente el problema de saber a quién se va a demandar en este caso. Esto se encuentra establecido en los artículos 1261 y 1262 de nuestro Código Civil. Regula la moratoria refiriéndose al supuesto en que existen varios herederos del deudor, pero el mismo régimen debe aplicarse cuando originalmente haya existido la pluralidad de deudores. En la pena indivisible, esta puede exigirse de cada uno de los deudores. En efecto, si el cumplimiento de la obligación indivisible puede exigirse a cualquiera de los deudores. Es lógico que la pena indivisible pactada como garantía en favor del acreedor se siga el mismo régimen. En este caso, también tenemos la pluralidad de acreedores. Y es que la ley no regula la situación en la cual son varios acreedores que tienen el derecho a exigir el cumplimiento de la pena, por lo cual se requiere aplicar
los principios generales. En la obligación principal divisible y pena divisible. Si el crédito se divide entre varios acreedores, solo puede exigir si la pena el acreedor que no haya sido satisfecho y solo tendrá derecho a exigir la parte que proporcionalmente le corresponda en la pena indivisible. Un ejemplo de ello sería que A vende a B y C la cantidad de 20.000 toneladas de arroz. En este caso, conviniendo en pagarles una cláusula penal de 2.000 bolívares por cada día de retraso en la entrega. A, en este caso, le da 2.000 bolívares por cada día de retraso, pero no le entrega los 10.000 a C, es decir, le entrega a B y no le entrega a C. En este caso, C solo puede exigir la pena y por la parte que le corresponde. Esto en razón de 2.000 bolívares por cada día de retraso en la entrega. Por último, tenemos la pluralidad de deudores y acreedores. Si hubiera pluralidad de deudores y acreedores, se aplican los mismos principios antes examinados y se combinan las soluciones que hemos expuesto anteriormente. En este caso, si la pena es indivisible, cualquier acreedor podrá reclamar de cualquier deudor la totalidad de la pena. Si fuera divisible, en este caso, cada acreedor podrá reclamar de cada deudor la parte que a éste le corresponde en el derecho de ese acreedor. Muchas gracias. Hemos finalizado con este tema de los efectos de la cláusula penal. Nos veremos en otra oportunidad.